Yo siempre digo, el tema no es cuánta plata entra, sino que cómo se gasta. Exacto. Absolutamente. Y yo lo he vivido, porque yo sé de colegas míos, amigos míos que ganaban lo mismo o más que yo y siempre tenían problemas. Claro. ¿Cómo entendí esa cuestión? O sea, Sí. por decirte una anécdota, por ejemplo. Yo decía, en casa, por ejemplo, hay comida, colegio, no hay límite. Ya. Sobre todo a mí me interesaba mucho que vivieran pueblos chicos, no en todo solo en Santiago, que aprendieran la mentalidad de la vida. Bueno, una serie de motivaciones, ¿te fijas? Y la manera de decidir qué hacer. Pero tenía un auto viejo. Tan viejo que mi hija me pedía que la dejara una cuadra antes del colegio. Yo soy Sergio Salas Flores, soy médico cirujano y estoy muy contento de estar en esta entrevista, que espero que pueda transmitir el mensaje que quiero transmitir. Y creo que lo considero que puede ser de alguna importancia para los efectos de mi práctica y de mi especialidad y que le sirva a la gente, lo que podamos decir acá. Genial. Creo que para poder que se entienda lo que voy a contar, es importante contextualizarlo dentro del proceso. Yo soy una persona de una generación bastante antigua. Voy a cumplir 79 años, los tengo prácticamente, me faltan 2 días. Así que tengo 79 años. Entonces me tocó vivir en una etapa, digamos, muy distinta del país y de la salud y de todo, que lo que es ahora. Un país pobre, muy carenciado, con una mortalidad infantil impresionante, con problemas que ahora parecen absurdos, como tuberculosis, Claro. como desnutrición. Voy a hacer una digresión. En los centros pediátricos lo que se veían era el 80% entre deshidratados y desnutridos, los enfermos que estaban hospitalizados. Cosa que en este momento no existe, al revés, tenemos un problema de aumento de peso de la gente, de sobrepeso. Bueno, digo esto para situar el tema, digamos. Por razones que yo no entiendo, porque en mi familia nunca nadie fue de esa profesión, yo siempre pensé que iba a ser médico. Y me gustaba, y cuando tuve que ponerlo, la toma de decisiones para la universidad, lo único que puse fue medicina. O sea, yo iba a ser médico como fuera. Había leído muchos libros que están de esa época, entonces estaba muy motivado con el tema de la medicina y yo, lo único que quería en mi vida era ser médico. O sea, no tenía ninguna otra aspiración. Y jugar básquet, que eso sí. Pero lejos la medicina ganaba. Bueno, afortunadamente pude hacerlo y estudié. Yo soy del sur de Chile, soy de Valdivia. De Valdivia. Entonces, en esa época, el transporte era cosa seria. Bueno, para llegar de Valdivia a Santiago era una epopeya. El expreso se demoraba 24 horas, es el tren. Y los caminos no estaban pavimentados. Entonces, venir en bus también era complejo. Así, bueno, cuento corto, que opté por quedar en la Universidad de Concepción, que era una excelente escuela de medicina y un excelente lugar universitario. En ese tiempo tenía el primer barrio universitario, diría yo, de Latinoamérica. Estaba ahí, en esa ciudad. Así que hice mi estudio de medicina hasta 3er año en Concepción y de ahí me trasladé a Chile, a Santiago, a 4º año. La experiencia de Concepción es todo un mundo, o sea, desde el punto de vista estudiantil, deportivo, sociológico, político. Porque estuviste en 4º medio en Valdivia, hasta 4º medio, ¿no? No, terminé mi estudio de secundario en Valdivia, ¿Sí? Y después empecé la Universidad de Concepción, medicina, hasta 3º, y me cambié a 4º a Santiago, okay. a la Chile. Okay. Claro. Como un traslado. Claro, me trasladé. Ya. En ese tiempo nos trasladábamos porque era muy importante que hubiera
mucha práctica clínica de los médicos. Ahora ya no es tan importante por las razones tecnológicas. Ok. Entonces, teníamos que tener muchos pacientes a cargo. Teníamos que atender 90 partos, teníamos que hacer 20 cesáreas. Hay una Mm, cantidad de demandas que necesitábamos. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos íbamos a salir al país claro. y asumir todo el rol completo de la medicina. Éramos totipotenciales. Entonces nos educábamos con esa idea porque las comunicaciones eran difíciles, los caminos eran difíciles, los vuelos eran difíciles, todo era difícil. Entonces tú llegabas a un lugar y tenías que solucionar los problemas. Con pocos recursos, pero tenías que saber hacerlo. ¿Te fijas? Entonces se daban situaciones bastante heroicas, vistos a los ojos actuales, del actuar de los médicos. Y por eso que también tenía tanto prestigio la profesión, porque el médico cumplía un montón de papeles. Claro. ¿Mm? Sobre todo en los pueblos. Por eso digo que son formas de ver la realidad y de entender la realidad totalmente distintas porque la época de todo tipo, político, económica, social del país era totalmente distinto que ahora. Eh, y tengo el privilegio, gracias a los años que tengo, de haber podido vivir todo eso, ¿te fijas? En forma bastante intensa. Cuando egresé de la Universidad de Chile, tuve la suerte muy grande de ganar una beca, que eran muy pocas en ese tiempo, para poder elegir mi especialidad. En ese tiempo nosotros recibíamos a los 23 años. Mm, Entonces yo terminé especialista a los 27, imagínate, terminé mi especialización a esa edad. Y de ahí entonces me fui como especialista, como cirujano, que eso es lo que yo quería hacer, cirujano general. Eh, Podía haber elegido otras especialidades que en ese tiempo eran exóticas, o sea, y que eran un pozo de plata, por si tú lo quieres ver así. Suponte, porque no existía casi, no había muy poco. Oftalmólogo, otorrino, dermatólogo, o sea, prácticamente había muy poco. Yo me acuerdo que en Antofagasta había un oftalmólogo que veía hasta Arica, hasta Bolivia y el norte Y y se el sur de recorría todo Perú. el norte ahí. Veía todo el norte. Era un verdadero dios. Esas cosas se veían en ese tiempo. Lo cuento para que se entienda la diferencia con los tiempos actuales. Entonces, pero en ese tiempo la verdad es que la mentalidad también era distinta, o sea, todo este tema del dinero, éramos todos pobres, así que no había, claro, uno optaba a tener un grado mayor de ¿cómo se llama?, de nivel económico al tener la profesión, pero no era mucha la diferencia en realidad, porque todo el nivel, digamos, del país era de pocos recursos en general, un país pobre, sobre todo en comparación con ahora. Entonces ya bastaba con tener el prestigio y tener el título y tener todo, como que uno no pensaba tanto en el tema del dinero. Había mucha conciencia social también en ese asunto. Estudiábamos gratis nosotros. Claro. Entonces teníamos en la universidad, bueno, yo además era deportista, entonces me daban zapatillas, me daban comida especial, o sea, tenía un montón de garantías, entre comillas, para poder hacer las cosas. ¿Tenía beca de básquetbol igual o no? No. Entré como normal, pero yo jugaba, era seleccionado Ya, del ok. equipo básquet, entonces tenía esas garantías por el hecho de ser seleccionado. Ya. No muchas tampoco, pero algo tenía. Algo es algo. Algo. Y bueno, terminado esto, me fui a hacer mi post-beca, o sea, a trabajar como especialista a Valdivia, que me interesaba mucho ir para allá. Tocó la casualidad que era también estaba mi familia, era mi ciudad natal. Pero que lo que más me interesaba es que tenía una universidad con escuela de medicina. Y cuando yo llegué estaba saliendo el primer curso de interno, o sea, de séptimo año, de la Universidad Austral. Ya. Yo llegué como profesor allá y a ejercer la medicina, en la cirugía, ampliamente. Lo que fue una práctica extraordinariamente buena, porque recibíamos en Valdivia, era un centro de concentración de todas las patologías del sur. Recibíamos pacientes desde Coyhaique hasta Los Ángeles, en algunas especialidades. Entonces nosotros, el hospital de Valdivia era muy bien dotado y estaban, digamos, la universidad además, que tenía sus recursos. Entonces concentrábamos muchos pacientes. Entonces la práctica fue muy rica. Tuve esa suerte, digamos, de estar en un lugar
que había mucho también desarrollo intelectual desde el punto de vista médico, nosotros teníamos que hacer clases, teníamos que hacer una práctica médica intensa, digamos, y que era lo que a mí me gustaba. Y al mismo tiempo fue creciendo la familia. Ahí tengo que, no termino nunca de darle las gracias a mi señora porque yo poco estaba en la casa y llegamos a tener, en Valdivia llegamos a tener 4 hijos y el quinto tuvimos cuando volvimos a Santiago. Ya tenemos 5. Y bueno, para la vida que uno tenía como cirujano en ese tiempo, era para las esposas de médicos era cosa terrible, porque se daba la circunstancia que no había la alternativa, tú tenías que ir. No sé si me entiendes, Sí, tú hacías tu turno, hacías pero de repente te llamaban y ¿qué iba a decir? No, claro, no voy, no claro. ir. Pues. Llegó un avión de Coyhaique, un helicóptero de acá, un gallo con, qué sé yo, 1000 cosas que pasaban. Pues. Entonces son sociedades muy chicas, o sea, tú tenías que estar. Entonces fue una vida muy intensa que a mí, en lo personal, me encantaba. Me encanta, digamos, porque yo me gustaba la medicina, ¿te fijas? Entonces lo que Dios hacía, decía, y además me pagan, no sé, porque me gustaba mucho lo que hacía. Pero un costo social, digamos, familiar, sobre todo con Sí. familia grande, importante. Bueno, pero fue una experiencia muy rica y una maduración muy grande también, porque llegar con 27 años, yo estuve 8 años ahí, entonces a los 35, 36 me volví. Pero fue muy intensa, porque había que afrontar una serie de responsabilidades que uno era la primera vez que las tenía. Así que, y la sociedad valdiviana es una sociedad muy especial. Valdivia siempre ha sido una ciudad destacada en eso. Si ustedes se fijan, el, creo que el mejor festival de cine de Chile está en Valdivia. Por decirte alguna cosa, el cine club más antiguo de Mm, Chile está en Valdivia también, de la Universidad Austral. Eh, hay, hay mucho nivel cultural por la universidad. Sobre todo en ese tiempo se notaba mucho. Ahora hay más universidades, entonces ya es más difuso, pero en ese momento se notaba mucho ese ambiente, digamos, de como un nicho intelectual un poco separado de Santiago, que aquí claro. todo está relacionado con Santiago, como que nosotros teníamos un grado, entre comillas, de independencia intelectual. Y eso se valoraba mucho. No teníamos esa obligación de estar todo el tiempo dependiendo de lo que pasaba. Y bueno, me trasladé, hice una práctica, bueno, tomé una decisión que fue súper importante para mí, que fue dentro de la cirugía general, que es muy amplia, decidirme a qué subespecialidad de la cirugía médica. Y mezclado por varias razones, opté por ser cirujano vascular. Allá hice la práctica completa, hacía de todo, operaba de lo que me pusieran por delante. ¿Ah? Pero, y mucho, porque era muy intenso. Pero ya tomé la decisión de hacer eso porque era muy escaso, había muy poco en Chile. Era una especialidad nueva. Eh, del punto de vista médico tiene la ventaja de que no te segrega mucho de la medicina general, porque la cirugía vascular tiene que ver con todo. Tiene que ver con la circulación del cerebro, con la circulación del abdomen, de las piernas, de las manos, de todo. Entonces, no cardíaca, sino que vascular, de todo lo que sale. Entonces, y habíamos muy poco, entonces fue muy interesante porque yo empecé a desarrollarla ya y se empezó a llenar el hospital porque no había dónde mandar los enfermos, de todas partes llegaban. Me querían echar, porque yo tenía, claro, es lo que pasa en medicina, cuando tú empiezas a desarrollar un polo, aparece como oculto una serie de problemas El que antes problema. estaban submarineados porque no había nada que No hacer. había, No había exacto. nada que hacer, no. Que no eso se ve mucho en medicina. Y a medida que va mejorando el estándar de vida y todo, van apareciendo cada Mm, vez más necesidades. Imagínate, ahora aparecen unas necesidades que parecen hasta ridículas de repente, pero que son atendibles, ¿te fijas? Eh, no sé, ¿te has fijado? De repente se necesita un medicamento que vale 1.000 millones de pesos. Bueno, qué mm, locura. ¿Cómo alguien quiere eso? Bueno, así es. ¿Te fijas? Eso es impensable. O sea, sí, exacto, no, no sí. eh, imagínate que en ese tiempo nosotros esterilizamos los guantes que usábamos. Mm, Se esterilizaban las jeringas. claro, no había un uso más volumen, por decirlo Pero así. no existía este concepto de desechable y Exacto. cambiar. Era otro, pues digo, otro mundo. Era otro nivel de posibilidades. Entonces,
Bueno, como parte de mi formación en la parte escolar me tocó irme, me tuve que ir solo porque tenía muchos hijos ya y era muy difícil hacerlo así, a Estados Unidos y estuve un tiempo allá en la Cleveland Clinic visitando y aprendiendo mucho, me sirvió muchísimo, estuve 4 meses que me sirvieron muchísimo para volver. Y cuando volví a Valdivia, volví con ¿cómo se llama? Con los conocimientos que yo ya tenía ya, porque yo acá practicaba la especialidad, me había formado, pero eso me sirvió para consolidar y volví con muchos recursos materiales, con muchos elementos técnicos, catéteres, caja instrumental especial, o sea, volví como preparado para hacer Ok. todo. Y eso significó, como era un bien escaso, esa especialidad, que cuando llegué, suponte en agosto, septiembre, vine al congreso en noviembre y el director del Hospital Salvador, que era mi hospital donde yo me había formado, me dijo, negro me decía, por algo, eh, eh, tenéis que venirte para acá, porque no tengo cirujano vascular y no puede ser que ya, tenéis que volver. Sí o sí tenía que volver. Y claro, se dio la posibilidad, qué sé yo, ya dije yo, tengo que tomar una decisión en mi vida, yo estaba súper cómodo allá, y en un ambiente muy agradable, Valdivia, ¿sí? Pero la verdad es que pensé que era importante. Fue un sacrificio muy grande porque fue partir de cero, partir absolutamente de cero en lo económico, con clientela, el sueldo en ese tiempo no alcanzaba para nada, o sea, alcanzaba para el arriendo y colegio, en fin. Y más encima llegábamos a tener, digamos, en febrero, en abril nació mi quinta hija. Así que No, no, fue un tenía, esfuerzo sí, sí. gigante. Yo no termino de agradecerle a mi señora que haya soportado todo eso. En realidad. No, sí, es un impacto grande. Me acuerdo que como en un traslado, pues yo trabajaba intensamente en el hospital, allá trabajaba horario completo y además las clases y la urgencia, todo. Entonces, yo trabajé más de 30 años en el servicio público. Es importante que se entienda, porque ahora me estás entrevistando como dueño de una clínica. Claro. Imagínate, este tipo se dedicó. No, yo Es normal que igual se dediquen, no sé si antes, pero ahora creo que hay, no sé, un requisito para que se dediquen al tema público unos años y después van... siempre uno se dedica. Lo que pasa es que ahí es donde uno hace la práctica. No es obligación, pero en la práctica uno parte siempre trabajando. Ahora puede ser que es menos, porque además hay mucho más egresado, hay mucha más variedad, hay mucha más clínica. Claro. Entonces es distinto, pero en ese tiempo todos salíamos y nos íbamos a los hospitales, qué sé yo, etcétera. Es que era como una obligación moral, estudiábamos gratis, éramos muy privilegiados, muy privilegiados. O sea, imagínate, si ahora todavía es un privilegio ir a una universidad, en esa época era, pero... Impensado. Claro, era como tener un título de nobleza, era una cuestión ridícula. O sea, tú tenías ahí un título profesional y era como... Y te lo regalaban. En el fondo, digamos, Claro. porque claro, uno tenía que pagarse su vida, digamos, pero no te cobraban por eso. Entonces era bastante injusto si tú lo piensas. O sea, ¿por qué a esto y esto otro no? Bueno, pero así era la cosa. Entonces, bueno, volví y llegamos a Santiago y duro camino, porque a partir de cero yo había vivido una vida completa en estos 8 años, Valdivia, o 9 años, de todo punto de vista, incluso económico. Tenía muy buenos ingresos, trabajaba intensísimamente en la práctica privada, porque desarrollamos muchas cosas nuevas, entonces teníamos flujo de pacientes de Tenía tu todo familia tipo. allá. Y claro, y socialmente, y de todo punto de vista. O sea, maduré, imagínate, de 27 a 36 años, ha sido una cosa, y en las responsabilidades adquiridas y en todo. ¿Por qué? Porque como una universidad chica además, entonces tú tenías posibilidad de ascender más rápido y te tocaba venir a Santiago a reuniones de la Asociación de Facultad de Medicina, por ejemplo, y te tocaba dirigir a tus ex profesores. Era una cosa medio absurda, pero así era. Entonces, tú tenías que asumir responsabilidad. Y eso, como decía el presidente Elwin, creo que decía, el cargo hace el hombre. Claro, tú puedes ser un niñito, pero si te toca la responsabilidad tenés que asumirla. Claro. Y ahí tenés dos posibilidades, o te resulta o fracasáis. Pues bueno, Es una o la otra, no hay más claro, opciones. no hay vuelta que darle. Y si te resulta, maduraste. Claro. Uno madura a la fuerza.
Pero es muy entretenido desde el punto de vista, de todo punto de vista. Así que partimos de aquí de Santiago y la verdad es que significó un esfuerzo también muy grande y dar a conocer una especialidad, porque llegar a un hospital como El Salvador, que es uno de los hospitales más importantes de Chile, que estaba muy falente en esa especialidad. Entonces había como mucha desconfianza con el tema, porque la gente que lo hacía no era muy experta, entonces como que no había muy buen ambiente para Claro, hacerla, pues, ¿me claro. entiendes? De hecho, que fue la razón por la que me pidieron que viniera. Entonces yo tenía que demostrar que la cuestión servía, que se podía hacer, ¿me entendí? Y que había soluciones para las cuestiones, etcétera, etcétera. Entonces fue un camino interesantísimo y muy trabajado, pero con mucha... Y fue afortunadamente bastante exitoso, digamos, en el sentido de que se pudo desarrollar la especialidad y que se pudo eh, en el hospital crear el germen de esta especialidad. De hecho, en este momento el Hospital Salvador es lejos el hospital de público que tiene mejor Mm. atención en la especialidad, en cirugía vascular. Tiene muy buenos especialistas, tiene muy buenos, bueno, etcétera, etcétera. Eso fue una cooperación, digamos, al tema. Y, pero empezó a pasar un problema, que nosotros en el hospital atendíamos casos gravísimos, que fue lo que me pasó en Estados Unidos, que yo le decía, al lado de nuestros enfermos ustedes ven puros enfermos sanos, ¿sí Claro. me entendí? O sea, el estándar del paciente que llegaba a consultar allá era impensable, nosotros veíamos puros casos, porque como había poca atención, te llega el filtrado de lo más grave. Entonces nosotros veíamos puros enfermos graves, y estábamos acostumbrados a cosas difíciles, qué sé yo. Entonces, claro, y eso se pudo, digamos, ir mejorando, pero empezó a pasar eso de que la atención normal de los pacientes normales, no los más graves, los más extremos, todavía faltaba mucho por hacer. Y sobre todo para gente de menos recursos. Entonces se empezó a producir una cosa, a mí personalmente, yo nunca he sido político ni nada, pero sí tengo mucha mentalidad, yo diría yo, social, que en el hospital veía puros enfermos gravísimos, etcétera, y los trataba. Y en la práctica privada veía los enfermos comunes, normales. Y había así un tremendo montón de gente que no podía atenderse en la práctica privada. En ese tiempo todavía están empezando, las Claro. ISAPRES recién, Su FONASA más inicio. o menos, qué sé yo. Entonces había poca posibilidades y además un gap económico muy grande, entonces la gente no tenía recursos. Entonces se daba la condición de que la gente que no tenía recursos no tenía quien la viera. Y eso lo veía en la práctica diaria uno todo el tiempo. Exacto. Y es pesado. O sea, inevitablemente tú, no es que uno se cargue con los problemas del mundo, pero te acostás en la noche pensando, pues acá hay qué lata. ¿Eh? Claro. Entonces, ahí partió mi idea de hacer algo. Primero traté de hacerlo en el hospital. Traté de hacer un sistema como el que yo había aprendido en Estados Unidos, fundamentalmente con el sistema de estudio de los pacientes, laboratorios, una serie de cosas que van mejorando y que permite un spread de atender más gente, ¿te fijas? Si tú tienes un laboratorio ya podés mandarlos ahí, ya se estudia, se filtra, que el más grave y el otro. O sea, Exacto. hay una dinámica que no existía nada de atención. Y, y obviamente en el hospital no era fácil hacerlo. Mm. No era fácil por Muchas trabas, ¿no? muchas trabas, burocracia, y todo lo nuevo siempre cuesta Mm. hacerlo. De hecho, yo mi especialidad, piensa tú, la empecé a hacer con material mío, porque en el hospital no Claro. compraba nomás. Yo como yo había traído de Claro. Estados Unidos, usaba los catéteres, usaba las prótesis, usaba las cosas, y con mi caja instrumental. Mm. La personal. Claro, personal, que yo Claro. había comprado, y yo sabía que me iba a tener ese problema. Digamos, tenía que tener la pinza, la cosa, el clamp. Entonces, ¿qué saco con volverme si no voy a tener la Claro. cuestión? Entonces tuve que comprar mi caja. Y yo tenía recursos, porque tenía mis hijos chicos y tenía buena práctica privada, entonces lo pude hacer. Y además tocó una casualidad que cuando estuve en Estados Unidos, teníamos el dólar, nosotros en Chile lo teníamos congelado en 39 pesos. 39. 39 en ese tiempo, Ya. imagínate. Entonces yo tenía muchos dólares.
Ok. Tenía, la plata chilena se transformaba fácilmente en dólares. Entonces se dio esa condición. De hecho, cuando volví ya empezó a subir. Fue justo, Fue una- fue justo en Fue el justo un momento. aviso. Claro, tuve la suerte. Subió a 46, después a 52, después ya se disparó. ¿Te fijas? Porque, pues, se logró contener durante un tiempo. Fue una política económica que había. Entonces, todas esas cosas se dieron. Te cuento para que se vea cómo partieron las cosas. Pues. Y claro, cuando tú ya empiezas a que la gente se habitúe a que esto se puede tratar, suponte un aneurisma, que es una dilatación de la aorta, se puede tratar y el paciente queda bien y sale caminando y vive, y es el suegro de un conocido o es el tío de un diputado, chuta, esto hay que hacerlo, ¿te fijas? Claro. Pero antes no, pues. Tenéis que demostrar primero que sirve la cosa. Sí, esa es la historia de todas las cosas nuevas. ¿Ah? Tenéis que demostrar que sirve para que la sociedad, en este caso el hospital, haga el esfuerzo de decir, ya, en realidad hay que comprar esta cosa. Suponte, cada prótesis costaba $1.500, era mucha plata. ¿Ah? Entonces, claro, yo las tenía porque me había conseguido allá, me regalaron en Estados Unidos, en fin, una serie. Pero, pero tenéis que partir por demostrar. Bueno. Y paralelamente a esto, el fenómeno que yo te decía de que había un montón de gente que quedaba excluida del diagnóstico, del tratamiento, de todo. Y muchos pacientes. La especialidad vascular contempla mucha gente. Todos los pacientes varicosos, todos los pacientes que tienen algún grado de trombosis, que se habla tanto de venosa, los diabéticos con su problema en los pies, los pacientes los fumadores, o sea, son muchos pacientes. Hay hasta algunas connotaciones estéticas, que las piernas, que la cuestión, o sea, es un mundo que es muy amplio. Entonces, esa cuestión me penaba mucho y eso me decidió, estando acá, a partir al frente del hospital, en un departamento por ahí que lo compró el banco, porque tuve que conseguir un crédito, de un departamento de 28 metros, 30 metros. Pero que permitían trabajo como de oficina y de consulta. Partí con una cosa que se llamó Instituto de Enfermedades Circulatorias. Muy pretencioso el nombre, pero yo tenía todos los equipos de estudio que había traído a Estados Unidos. Entonces me permitió partir con, en ese tiempo, el segundo, porque un profesor mío lo había partido antes, Laboratorio Vascular de Diagnóstico en Chile, que nos permitía hacer los estudios muy objetivamente y poder tomar decisiones mucho más científicas que lo que se hacía antes, que era más al ojo. Claro. Ya tuviste independiente. Entonces, claro, no, eso lo hice solo. Ya. Lo hice solo. Traté de hacerlo con otros colegas, qué sé yo, pero cuesta mucho en la cosa médica congeniar y además hay otra cosa que cada uno tiene su ritmo y su cuestión de hacer las cosas y su intensidad para hacerla, entonces cuesta mucho Calzarlo, encontrar, claro, sí. calzar con otra persona y tú crees que algo resulte, Te lanzas, tienes que ¿no? hacerlo de tu manera. Sí. Según yo, no hay otra manera, independientemente que tú asocies gente que siga ese camino, ¿te fijas? Pero alguien tiene que marcar el camino. Exacto. Y tiene que jugársela por el camino y arriesgarse por el camino y todo lo que significa cualquier cosa nueva que se haga, ¿no? Todas las barreras, etc. Hablando en términos formales, además de todo lo informal, la envidia, la esta, la otra, que eso es típico, porque cualquiera que hace algo distinto en Chile, pues, ese gallo, ¿qué está haciendo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Bueno, es raro. Y nuevamente, agradecimiento a mi señora que me permitió que hiciera toda esta estupidez. Porque necesitas tiempo, necesitas dedicarte. O sea, todo lo que estás haciendo normalmente tenés que dedicarle una cosa nueva. Claro. Y ya en ese tiempo estábamos empezando a hacer nosotros docencia de posgrado. Okay. En la especialidad. Ya. Que son los primeros educados en Chile del posgrado. Porque antes teníamos que salir. Y teníamos entonces muy buenos médicos jóvenes que trabajaban. Y esos se integraron también. Al mismo tiempo trabajaban en el hospital iban y trabajaban allá. Entonces se fue creando una condición que yo siempre quise. O sea, que hubiera un grupo grande de gente trabajando en eso. Porque lo que tú haces solo puede que te signifique buen retorno económico, pero como impacto social es cero.
Porque no puede depender de una persona. Necesitáis equipo. Tiene que haber un equipo, tiene que haber una cultura sobre el tema y que se difunda y que sea bueno. Así que ese fue el objetivo de hacerlo. De hecho, nosotros hacíamos cursos de posgrado, qué sé yo, una serie de cosas para desarrollar el conocimiento sobre una especialidad que había poco conocimiento. Y teníamos 100 y tantos alumnos en los cursos. Así que ahí estuvimos 13 años en ese instituto, al mismo tiempo que en el hospital. Ocupamos todo el piso del edificio, botábamos paredes, qué sé yo, íbamos de a poco avanzando. Terminaron al final ocupando todo el sitio. Claro, y ampliamos los servicios que dábamos, en fin. Entonces, y estábamos muy arriba de la pelota, yo te diría, técnica mundial, porque teníamos mucho contacto, yo teníamos muy frescas las relaciones internacionales, qué sé yo, entonces iba a muchos congresos internacionales en esa época, y teníamos la suerte de estar muy bien, digamos, en ese sentido. Y eso también se traducía en el hospital. El hospital empezó también detrás a hacer algunas cosas, qué sé yo, ya fuimos mejorando cada vez más. Y ocurrió, y además cambió mi situación y la situación de los especialistas en el hospital, porque ya aparecieron médicos jóvenes que estaban haciendo las cosas. Claro. Yo pasé por una etapa en que estaba preso. O sea, estaba sonado, tenía que ir. ¿Sí o sí? Y sí o sí, pues. Entonces estaba en una comida hacia el hospital, una cuestión, de repente, oye, pues, ya tenía que partir. Claro, porque tocaba que era así la cosa. Pero es una etapa, claro, 5 años, 4 años, 5 años, ya empiezan después a aparecer otros, ya se puede hacer. Entonces yo ya me sentía también más tranquilo. Y empezamos además a tener, como te dijera, un flujo de pacientes que operábamos nosotros y que no siempre en las clínicas era fácil conseguir cupo, qué sé yo, era cuestión, o los precios encontrábamos que eran muy caros para la gente que veía. Porque esa es la otra. Nuestra consulta fue de muy alta calidad desde el punto de vista de especialidad, porque no había en Chile, había muy poca, había una sola que estaba en las clínicas más caras, qué sé yo, que era justamente el profesor mío, que después terminó trabajando conmigo. Y entonces nosotros éramos hartos especialistas y atendíamos todo por pollo, gallinas, huevos, FONASA, cualquier cosa. Ese era el compromiso. Y yo fui muy criticado porque dije, ¿sabes todo? ¿Para qué estáis? Te llenáis de competencia y además cobráis barato. Claro. Pero era como se llama la idea, porque si no, la idea central por la que partió la cosa se abortaba, pues si íbamos a atender a pura gente que podía pagar, íbamos a repetir la misma cuestión de antes. Entonces fue, afortunadamente, a pesar de eso, yo no sé si será porque falta de ambición, no sé, yo no diría que sí, que eso. La cosa fue sana, yo diría rentable, entre comillas, o sea, siempre pagó sus cosas, y los médicos no les iba mal, a mí tampoco, qué sé yo tenía una tremenda familia de 5 hijos y funcionábamos. Yo no sé si será porque uno también tiene pocas expectativas desde el punto de vista personal en lo económico. Yo creo que eso influye mucho. Claro. Yo siempre digo, el tema no es cuánta plata entra, sino que cómo se gasta. Exacto. Absolutamente. Exacto. O sea, yo te puedo asegurar eso. O sea, y yo lo he vivido, porque yo sé de colegas míos, amigos míos que ganaban lo mismo o más que yo y siempre tenían problemas. Claro. ¿Y cómo entendí esa cuestión? O sea, y mucha gente también de claro, diferentes rubros. O la decisión, ¿gasto en esto o gasto en esto? Claro, sí, eso pasa mucho sobre los profesionales jóvenes. Por decirte una anécdota, por ejemplo, yo decía, en casa, por ejemplo, hay comida, colegio, no hay límite ya. Y de hecho tratamos de tener una casa en la playa luego, qué sé yo, para que los hijos pudieran ir. Sobre todo a mí me interesaba mucho que vivieran en pueblos chicos, no solo en Santiago, que aprendieran la mentalidad de la vida. Bueno, una serie de motivaciones, ¿te fijas? Y eso la manera de decidir qué hacer con las cosas. Pero tenía un auto viejo. Claro. Tan viejo
que mi hija me pedía que la dejara una cuadra antes del colegio. Para que no vieran el auto. Y todos me decían, oye, González, gana menos que tú y mira el auto que tiene. Y yo decía, no importa el auto, déjalo no. Además le decía, este auto es el después, mira. Pero era para demostrarle que no era importante eso, que su casa es mejor que la de los otros, tienen casa en la playa, tienen eso, tienen lo otro, pero eso no es importante. Pero siempre están más acomplejados económicamente. No, es decisión en qué tomar, en qué gastar. Claro, ¿qué importaba tener el auto? Si el auto andaba bien y funcionaba, qué sé yo, da lo mismo. No tiene sentido estar cambiando el auto ni para lucirte. Claro. Que es una de las cosas buenas que tiene que tú hagas lo que te gusta porque no tenés que lucirte con nadie, ni ante ti, ni ante nadie, porque tú estás contento interiormente con lo que estás haciendo. Claro. Y que es lo que importa, y lo demás aquí da lo mismo. Bueno. Oye, Sergio, consulta, ¿de dónde empezó, después de que pasó todo eso del tema de independizarte y empezar como independiente y que se comieran como todo el piso ya después de la tensión, ¿cómo empezó todo después de eso a llegar a fundar? Mira, Claro. ahí pasó una cosa bien, bien especial. Dijimos, bueno, ya, pues, tenemos que tener un lugar propio donde operar porque generamos muchos pacientes, qué sé yo, y sería rico poder tener un lugar donde operar. Y ahí surgió la idea de poder hacer una ¿cómo se llama? Una clínica, un lugar donde viviéramos pabellones, que estuviéramos. Entonces empecé a buscar, a interiorizarme, qué sé yo, etcétera. Y la verdad es que apareció varias posibilidades, cerrando siempre que fuera por aquí cerca. ¿Ah? Que es súper importante eso para los efectos de la práctica, que tú tenés que vivir cerca. Yo vivía aquí en el barrio de Las Lilas, porque si no la vida es un infierno. Claro. Entre que te llaman, llegáis, esto, lo otro, no podías hacer las cosas. Entonces, y yo estaba en el hospital y quería también que fuera algo cerca del hospital, siempre que estuviera. Y de repente había una clínica antes, una clínica que se llama Clínica Normandía, que tenía esto del lado, y tenía la esquina, y esto que era lo más importante, y que había quebrado. Como quebraban todas las clínicas, porque quebraban la mayoría de las clínicas, o quebraban o estaban a medio morir saltando, y así era. Pues, el primer año que compramos, creo que quebraron como 8 clínicas. No, sí, todos me decían que estaba absolutamente demente. ¿Cómo se me ocurría quebrando todo y tú querías abrir una? Bueno, el resultado que aparece de repente que me venden este cuestión. Estaba en venta. Un banco que lo tenía embargado, qué sé yo. Bueno. ¿Pero era el sitio o era la clínica? No, la clínica. Ya. Este edificio. Ya. Y después compramos otras casas, que eso creció esta cuestión. Entonces, dije yo, ya teníamos un poquito más volumen en el movimiento del instituto, qué sé yo, la cuestión, dije yo, vamos a ver. Entonces, ahí pasó el fenómeno muy divertido, porque fui a hablar con los bancos. Me acuerdo que mi hijo, que es abogado, se acaba de recibir, y me dije, ayúdame, qué sé yo, mira, hablemos con los bancos, qué sé yo. Yo tenía poca práctica de ese asunto, porque no había comprado nada con bancos, me acuerdo, hasta ese momento. Tenía muy poco, siempre juntar la luquita y pagar lo que... Nada con deuda, por decirlo. Claro, nada, era un método muy del almacenero. Y poca cultura económica también. Pero sentido común y tratando de, sobre todo, ser cumplidor, ordenado. Claro. Bueno, que son las cosas fundamentales, y lo demás, bueno, ese es el conocimiento más importante que uno tiene que tener, ese, para todo. Entonces, pucha, el banco me pidió un montón de cosas, me pidió los estados de resultados. ¿Qué será esa cuestión? Yo llamé al contador, le dije, oye, ¿qué son los estados de resultados? Y dije yo, no, me dijo, yo se lo hago, no se preocupe. Y me hizo ahí costo operacional, gasto operacional, administración y venta, claro. Yo, la típica cuestión que después aprendí. Pues, ¿ah? Y aquí está el resultado. Y eso, así que, entonces yo era harta plata.
la que tenía que prestar, pero la cuestión es grande, de Mm. 2100 metros, estacionamiento, toda la cuestión. Para mí era una cosa inalcanzable, no sabía cómo hacerlo. Y entonces mi casa, la casa de acá, la casa del perro, el pollo, gallina, todo al banco, ya, estas son mis garantías. Entregó todo. Claro, le llevé y dije, aquí tengo de garantía. Y Cayo me llamó, me dijo, ¿sabe qué? Estuvimos revisando sus antecedentes y le vamos a hacer el préstamo. ¿Y por qué? Le dije, no, me dijo, por su estado de resultados. Bueno, la garantía, no, me dijo, no nos interesan garantías. Nosotros no somos inmobiliarias, me dijo. Yo estaba escuchando por teléfono. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué me dice que me van a prestar? Porque usted va a pagar. ¿Por qué? Porque aquí está el resultado. Pues dijo, mire la curva. Y aquí, usted aquí ha tenido estos ahorros, estas cuestiones, no tiene deuda. Tiene Por lo cómo tanto, pagar. usted va a pagar. Claro. ¿No? Es joven, una cuestión que en desarrollo. Ahí está la plata. Así que bueno, conseguí la plata el 100%, porque no tenía. Uf. El 100%. Sí, el 100%. Todo, era mucha plata. Sí. Era mucha. Y porque yo tenía ahorros, pero necesitaba los ahorros para habilitar esta cuestión. Exacto. Yo le dije, denme la plata porque esto tengo que echarlo a andar para poderles pagar a ustedes. Así que el huevo de la gallina, o sea, ustedes me dan la plata y yo mi plata la ocupo en habilitar. Imagínate, habilitar. En ese tiempo habilitamos 2 pabellones y mira. ¿Y qué pasó con cómo fue lo que yo traté de hacer? Yo traté de incorporar, obviamente, a los médicos que trabajaban conmigo. Exacto. Y hice varios intentos. Me acuerdo que los médicos son muy ocupados. Entonces, para poder juntarlos y que no hubiera pretexto de que estoy ocupado, porque siempre pasa eso, que la reunión a las 6 de la tarde, tanto o no salí de pabellón, o entré a pabellón, o me fui no sé a dónde, nunca llegan. O sea, yo llego a la mitad, no podía, cuesta mucho si tú querés juntar médicos. Y tienen razón, porque es así la vida. Más en ese tiempo que habíamos poco. Así que yo los juntaba a las 7 de la mañana, aquí. A mirar el edificio, a ver lo que íbamos a comprar. A esa hora no había pretexto, así que tenés que levantarte. Salvo que estaban de turno, de repente que no podían venir. Entonces ya, todo me decía que sí, claro, vamos, sí, pero cuando fue llegando el momento los que hubo, me di cuenta que sí, o sea, tienen buena voluntad, buena idea, qué sé yo, pero en la práctica tienes que hacer las cosas. Y yo dije, si yo voy a hacer la cuestión y me voy a jugar por esta cuestión y todo, pues ya, no quiero tener además que convencer a un montón de gente que no tiene tanto interés, es así siempre la cuestión. Así que ya opté por hacerlo solo. ¿Para qué te digo? O sea, con mi señora no dormimos como 3 meses después. En un momento decíamos, ¿qué vamos a hacer con el segundo piso? Entonces, hagamos un hogar de ancianos. O podríamos arrendarlo para estudiantes. No sabíamos. No, sí, era cosa seria. Pero mira, fuimos saliendo adelante poco a poco, qué sé yo, desarrollando lo que teníamos, y etcétera, y ordenándonos. Y yo trabajando mucho en la cosa privada, también, todavía trabajaba en el hospital ahí en ese tiempo, pero trabajaba mucho en la privada, y a menos en el hospital ya no hacía turnos, por lo menos. Porque todo esto, en esta cuestión de los negocios, todo, yo creo que el que tú cumplas es un tremendo capital. Si tú cumples, tenés las puertas abiertas de todo el mundo. Si no cumples, estás jodido. Entonces ahí empieza la cascada, ¿te fijas? Entonces, si tú quieres seguir en el negocio, yo ya estaba metido. Bueno, ahí aprendí con el tema del estado de resultados y con lo que me dijeron los del banco, que tenía una empresa. ¿Me entiendes? O sea, esa fue una revelación. Dije, chuta, ¿qué? O sea, porque me prestaron por la empresa que yo tenía, que yo no sabía que la tenía. No sé si me entendí, me vine a dar cuenta cuando me hicieron el análisis, las curvas y las cosas, qué sé yo. Y yo sabía más o menos, o sea, yo sabía, pero no tenía la comprobación fehaciente de que esto era así. Te fijas, era como demasiado pretencioso pensar que uno podía tener haber entrado en ese ámbito, cosa que yo no era, o sea, no era. Entonces, ahí empecé a ser empresario.
a, a- medio obligado, o sea, y a pensar como empezar, y a estudiar, a revisar, yo, muchas cosas, qué sé yo, y bueno, he hecho diplomado, después he hecho otras cosas. Porque es importante que uno lo haga bien, sobre todo cuando empieza a tener responsabilidades de más gente. Y, por decirte una cosa, imagínate con la pandemia, Claro, como 90, 100 personas ahí dependen de ti, tenés claro, que así. Bueno, así que ya tomarle conciencia de qué se trata de ser empresario, digamos, que va mucho más allá que tu pellejo. exacto, Eso es lo de menos al final. exacto. Entonces yo me defendí al principio porque, una, por la austeridad de mi casa, que tenía el apoyo de mi señora, y mis hijos, que entonces no teníamos gastos excesivos, y dos, que yo tenía buenos ingresos, entonces decía, ya por último yo pago. Y de hecho yo pagué muchas veces la cuota del banco y todo de mi bolsillo, no de la clínica, no del, y así poco a poco fue. Y implementando, te diría, de la manera más increíble. O sea, aprendí a comprar. O sea, clave, diría yo, para cualquier negocio, de cualquier cosa que tú quieras hacer que sea exitosa, es comprar bien. Y no hay manera de comprar bien mejor que no tener plata. Porque cuando tú no tenés plata, te las arreglas. Y tenés la necesidad de cumplir con la cuestión, te las arreglas y buscáis y siempre hay cómo hacerlo. O sea, yo diría que nunca no hay respuesta. Exacto. Y mira, tengo todos estos ejemplos. Pero yo me Genial. acuerdo cuando quise hacer los pabellones. Oye, hay un técnico especializado, pero llamé al técnico, Lo fue un la poco cara. que por la llamada tenés que pagarle 100 lucas, pues. Y después ponete y así, impagable. Claro, ¿Eh? pero con menos plata, no, sin plata te las rebuscáis. Entonces empecé a revisar los temas, cómo se hace, qué sé yo. Con decirte, por ejemplo, que ahora se vende. Los pisos tienen que tener una aislación de la estática. Los pabellones quirúrgicos son una cuestión bien especial, o sea, tienen muchas cosas que no se ven, pero que están por dentro, que tienen que tener. Tú ves una pieza con algunas cototos por ahí, pero todo lo que. La instalación eléctrica, la pura la pura unidad de soporte eléctrico, Circuito eléctrico. ¿cómo se llama? El GPU, la unidad de respaldo eléctrica, la primera, antes del generador, Ya, ¿eh? Que es la batería en el fondo, tiene que tener una respuesta instantánea. Tiene que tener batería para poder ser la clínica una media hora, por si acaso el generador no parte, tenéis que tener un generador, o sea, claro, todo el sistema viene con un respaldo gigantesco detrás. Y caro. Y que cuando estáis metidos tenéis que hacerlo nomás. Me acuerdo claro. cuando me dieron un precio de que tan loco, bueno, ya hay que hacerlo nomás, ¿qué hay? Entonces, el piso tiene que tener esta aislación estática y que era una malla de cobre que era súper cara, que por supuesto no se ve. Bueno, esa la hicimos, la trenzamos, me acuerdo, con el eléctrico, hacíamos la malla nosotros mismos y funcionó perfecto. Porque eso lo mides tú después con. Y así, pues, o sea, todo haciéndolo bien, digamos, con todas las normas, pero a un costo un décimo, no Claro, sé, un vigésimo de lo que realmente, de lo que vale en el mercado si tú lo compras. claro. ¿Eh? Oye, ¿cómo Entonces, la necesidad crea el órgano. Entonces, tú vas aprendiendo todo, y buscando los proveedores, buscándole pidiéndole, hasta que paramos uno, después paramos dos pabellones, ahora tenemos 5, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, es todo así, clavo a clavo. claro, ¿y o sea, el proceso después de eso, cómo partió todo para el tema del crecimiento de la clínica como tal? Bueno, empezamos ¿cómo se llama? A echar a andar los pabellones. Al principio nadie quería operar aquí, ni mis médicos. Yo fui, el primer año fui casi el que operó exclusivamente, porque normalmente pasa eso, porque no solo tenés que tener la ferretería, ¿eh? Ni la instalación, tenés que tener la confianza de que el sistema es protector, de que el sistema funciona, de que tu paciente va a estar bien cuidado, de que hay una disciplina institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la razón por la que a las clínicas no les cuesta salir adelante, porque no es solo tener la cuestión, sino que tener el respaldo detrás, qué sé yo. Así que yo tuve la suerte de que yo era cirujano, entonces yo me operé.
Al principio era el único que operaba, y después se fueron, hasta que después poco a poco se fueron agregando de a poco, ¿no? Pero, pero no es fácil, Claro. nada es fácil. O ¿Cómo le sea, hiciste, cómo le hiciste para hacer crecer el tema de la clínica? Los primeros pasos. bueno, eso, hacerlo. Hacerlo ¿Alguna? que funcione, ¿te fijas? Y que empezáis a generar masa crítica, que mira, se hizo, ya, mira, andan bien, mira, ¿me entiendes? Es la demostración objetiva de que las cosas están funcionando y que eres serio, por eso que es tan importante que lo que hagas sea todo serio y que no haya ninguna, a ver, ninguna de las, no sé si la palabra está bien, chiquiñuelas o cosas que se usan en los negocios normalmente para parar la olla, no cabe aquí. Los niveles de exigencia son máximos, entonces tenéis que estar muy bien respaldados con la disciplina tuya, de la gente y todo, y eso va formando una cultura. Y esa cultura después hace que se puedan ir haciendo más cosas porque tienes el soporte para poder atreverte a ir creciendo. Es gradual, es muy gradual. Por supuesto que lo máximo que teníamos nosotros era la atención externa, que es lo que hacíamos antes, que ahí ya teníamos mucha gente, teníamos mucha derivación, teníamos mucha fama, ya habíamos llevado como 13 años ya haciendo la atención externa en lo vascular. De hecho, esta clínica partió como vascular, pero poco a poco los pabellones hay que ocuparlos y se fueron ocupando en otras cirugías, con otras cirugías, con otras cirugías, y en este momento estamos haciendo todas las cirugías, efectivamente. Yo creo que es fundamental ahí, vuelvo a decir lo mismo, ¿cómo pudo ocurrir que esto exista, digamos? Y que exista sano, porque en realidad es una empresa súper sana, que no tenemos dedos, no tenemos nada, cosa que es muy rara. Las clínicas Claro. están todas endeudadas en este Exacto. momento, está la escoba. Bueno, nuestros médicos tampoco, están todos pagados, en fin. Porque hemos mantenido siempre el mismo criterio. O sea, yo creo que el criterio de no de ser muy cauto, muy austero en el mismo criterio existencial. En el fondo uno replica lo mismo que ha hecho en toda su vida, en las cosas que hace. En ser cuidadoso para comprar, ser criterioso, oportuno, un montón de cosas que son re fáciles de decir, pero que en la práctica no siempre se dan. Cuesta a ver, yo te podría decir que en cosas médicas, por ejemplo, el nivel de valor de un elemento, por ejemplo, a ver, pues, decirte, una máquina de anestesia, por ejemplo. Una máquina de anestesia puede costar 100 millones y puede costar 15 millones, y a veces la de 15 millones es la que tú necesitas y no la de 100. Claro. Y te da garantía y te da todo, porque la garantía de dónde está, en que seas disciplinado, cuidadoso en el manejo y tengas muy buena mantención. Tú puedes tener una máquina carísima y la mantienes mal y es peligroso. ¿Me entiendes? O sea, no tiene Sí. nada que ver una cosa con otra. Claro, hay algunas cosas para el sobrenadante, para el 5%, 7% de los casos se necesita una cosa así, pero es para un porcentaje bajísimo de los casos. Entonces, no necesitas cargar lo normal de la atención con costos que no son necesarios. Exacto. Y eso es muy importante. Mira, por decirte otro ejemplo, la cocina. Mira lo que te estoy diciendo, la cocina. Pero es que reflejan, la máquina de anestesia y la cocina son reflejos para mí clarísimos, y eso extrapólalo a todo, a todo. Y que no quiere decir que no sea que sea más, que sea peor, sino que es distinto, o sea, no es necesario. La cocina tiene que tener todos estos requerimientos, porque es lógico, o sea, es una institución que tiene que tener una serie de disciplinas, área fría, área sucia, hay una lista gigante de cosas que tenéis que tener, cumplir espacios, porque así tiene que ser, porque tienes que darle seguridad a la gente de que no se va a dañar con la comida. Acá se le da comida a los pacientes, se le da comida a los funcionarios, en fin. Entonces, pedí cotizaciones impagables, o sea, imagínate a las firmas que hacen cosas, son todas cosas de acero inoxidable, se necesitan campanas de esto, frigideres de 4 puertas, un montón de cosas. Bueno. Y ¿qué voy a hacer? No puedo hacer la cocina. Bueno, pagábamos servicio, pero era todo un problema eso. Entonces,
Y ahí también pues, empecé a pensar, a buscar. Y existen lugares donde te rematan, hacen remates, fíjate, de las mismas cosas que yo necesitaba, pero probablemente deben ser chinas, deben ser coreanas, deben ser de otra fabricación, pero de acero inoxidable, que cumplían todos los requisitos. Y era, pero me salió un décimo del valor. Cumplía las mismas funciones. Tuve que encontrar el lugar, tuve que averiguar, por eso digo, la necesidad tiene cada hereje, uno tiene que buscar y fui a parar a un galpón, no me acuerdo por dónde, una subcalle cercana a la Gran Avenida, por ahí metido, en una calle que no era ni pavimentada, así que era, y ahí estaba el remate del galpón y estaba todo. Era increíble. Entonces tuve que aprender a rematar, porque hay palos blancos, todo lo que significa que tenés que hacer el servicio militar de todas las cosas que haces. Claro. Entonces, es toda una historia. Yo te podría contar 10.000 historias de cada tontera que hemos tenido que hacer. Entonces me dices, ¿cómo? Así. Entonces, compramos la clínica, compramos las cosas y yo dije, bueno, esto te estoy hablando, debe ser unos 18 años. Que duren 5 años, ¿cómo en 5 años no vamos a tener plata para comprar las cuestiones buenas? Dije yo. Ahí están, ¿me podéis creer que ahí están? Tenemos una excelente cocina, funciona perfecto. Hemos cambiado algunas cosas chicas, pero funcionan. Están perfectas. ¿Me entiendes? Bacán. Es increíble. O sea, porque se cuidan, porque se limpian, porque se mantienen, porque hay disciplina, porque sí, no, porque te fijas. Entonces, todavía están. Imagínate lo que significa si tú haces un análisis económico de eso. ¿Qué significa si tú en vez de poner, por decirte un número, en una empresa que está partiendo, ponís 10 millones y después, y todo lo que significa el no tener que sean buenas las cosas, claro, y que te duren 20 años, digamos 24 años. Pues tiene una plusvalía impresionante, impresionante, porque ya el costo cero viene siendo como el cuarto o quinto año y después cero, no gastáis nada y tenía un tremendo servicio. Entonces, si tú lo multiplicas por plata, es mucha plata. Y eso, pónselo a todo. ¿Me entiendes? Todo lo que tú haces pasa lo mismo. Y te puedo decir con bastante orgullo, digamos, que nuestra comida es famosa. Aquí los médicos todos quieren comer aquí, que sé yo, porque la comida es una comida casera que es muy rica. Tenemos una muy buena nutricionista que además vive al frente. Imagínate. Qué mejor. Entonces, y la gente que trabaja en la cocina. Bueno, aquí todo el mundo es simpático, todo es la lisa, todo el mundo, todos nos conocemos y trabajamos como en familia. Entonces además es muy buena. Y es barata. O sea, es barata, digamos. Entonces, pero eso se puede conseguir, ¿se fija? Pero es un tema de disciplina, de forma de hacer las cosas. No ser aspiracional, loco, así de creerse el cuento y hagamos cosas trambóticas. No, es normal nomás. Pero yo diría que ese es el común denominador que... Yo me he puesto a pensar también lo mismo que tú me preguntaste. ¿Cómo se hace esta cuestión? Y eso... Piensa tú, la cantidad de máquinas y cuestiones que hemos tenido que comprar. Exacto, me lo imagino. Y para todo aplicamos el mismo criterio. Y cuidándolas, funcionan bien, qué sé yo. Yo me acuerdo que yo compré varios equipos. Hubo algunos equipos muy caros que compré porque eran para el laboratorio vascular y era muy pro. O sea, ahí saqué los pies del plato, eso reconozco. Compré un equipo espectacular para esa época. Y lo compré junto con la Universidad de Buenos Aires, que era un amigo mío de la UBA. De la UBA, claro. Sí. Que eran los dos primeros equipos que había en Latinoamérica, que era un equipo nuevo, que era súper así como... Y a él le duró, no alcanzó a durar la garantía, me acuerdo. Me llamó, oye, esta porquería que se rompió, que por nosotros estaban como la mona. Claro. Nosotros nos duraron como 15 años, 20 años el equipo. Es excelente, ¿te fijas? Cuidado nomás. ¿Y eso tú lo hiciste personal o no? Uso intensivo, digamos, lo compramos como clínica. Pero a las personas tú, aparte de usarlo tú mismo, las personas... No, pues los tecnólogos, claro, la gente que trabaja con uno, claro. Pero uno va adiestrando a la gente. Y va formando la forma de hacer las cosas. Mira, si
esto de la cultura de empresa, digamos, diría yo, es fundamental. O sea, tú tenés que tener confianza en la gente que trabaja y la gente tiene que tener confianza en ti y viceversa. ¿Te fijas? Y se va formando un ambiente que hace que la empresa se sostenga, hasta en las peores condiciones. Y ojalá, o sea, y no transar en ninguno de los principios fundamentales de la cosa. Que es lo que te he vuelto a decir, la disciplina, cumplimiento, no ser aspiracional, no querer ser cuento, ni una de las cosas típicas que pasan, ¿te fijas? El auto barato, Claro. no muy caro, ¿para qué? Bueno, entonces el tema, te voy a enfocar en una cosa. ¿Qué sentido tiene? Ya te dije ya que la parte vascular la hicimos con criterio muy amplio, de atender a todo el mundo y sin colajote, digamos, pero tener, digamos, ser accesible. De hecho, había estudios que hacíamos a pacientes del hospital, antes que el hospital tuviera recursos, mandábamos los pacientes gratis a atenderse y volvían y le hacíamos el examen y chao nomás. Era importante dar a conocer que existía eso. Entonces, después el hospital lo compró. Pero es la manera en que las cosas van. Y con la cirugía lo mismo. Ese tema es el que me interesa a mí, meter el mensaje. Porque resulta que yo vi una cosa que me impactó muchísimo, hará, yo creo que más de 30 años, probablemente casi 40 años, yo diría, atrás. Cuando uno es tan viejo ya, los años van pasando cosas así demasiado grandes. En que apareció en la Surgical Clinic of North America un capítulo que se llama Major Ambulatory Surgery, cirugía mayor ambulatoria. Hasta el momento cualquier cirugía era una cosa, pero muy que necesitaba mucha especialización, a veces preoperatoria, 3 días, preparar, y después postoperatoria, unas 2 semanas, ¿no? Una cuestión muy invalidante la cirugía. Se puede hacer una N, se puede hacer vesícula, se puede hacer tiroides, se puede hacer una serie de cirugías en un día. Menos de 24 horas. Se opera en la mañana, Claro. se va en la tarde. ¿Pero cómo? Pensaban. En ese tiempo era una cuestión explosiva. Y yo me acuerdo que me enamoré de esa idea. Porque encontré que era lo que tenía que hacer. Y que se podía, ¿me entendí? Claro, le carga toda la responsabilidad al operador. Claro. El operador tiene que ser perfecto, ¿te fijas? Y bueno, pero eso me sirvió mucho estar ahí en Estados Unidos también, porque allá eran muy obsesivos los gallos. Entonces, el criterio de cómo hacerlo, y eso me quedó dando vueltas, y siempre dije yo, tenemos que hacerlo en Chile, es fundamental. Bueno, después hubo otras cosas como la laparoscopía que apareció, o sea, han ido apareciendo una serie de cosas técnicas que van facilitando mucho eso. Y ustedes la fueron integrando. Yo, absolutamente, claro, yo soy enamorado de eso, así que hemos sido pioneros en muchas de esas cosas. Entonces, de hecho, cuando yo partí operando hace 24 años aquí, los primeros casos, todos se fueron en el día. Lo operaban en la mañana, temprano, a las 8, lo veía en la tarde, ¿sabes? Porque tampoco tenía personal de noche. Pero sí tenían que ¿Cómo? irse. Tenía que irse nomás. Y si no, tenía que contratar a alguien especial para que se quedara, qué sé yo, la cuestión. Claro. Entonces, si alguien tenía que quedarse por alguna razón. Pero no había, pues tenía... O sea, tener un turno de personal de noche significa todo un ingreso. Y eso tenés que ser gradual. Esa es la otra razón de decir, ¿cómo está? Porque hemos ido paso a paso, aumentando, con mucha responsabilidad, poco a poco. ¿Te fijas? Claro, si yo parto con una clínica, o sea, las clínicas cuando parten 5 años endeudadas. 5 años. Claro. Yo me acuerdo de Avansalud, por ejemplo, cuando partió aquí, tenía $1 millón en ese tiempo, era mucha plata de pérdida anual. Porque parten, oye, el San Carlos Apoquindo, cuando partió, tuvo que al año tuvo que echar a la mitad de la gente, porque partieron con toda la habilitación y bueno, una perdiz, pero tremenda, una perdedura de plata. Entonces nosotros no podíamos hacer eso, no tenía ninguna posibilidad. Entonces yo fui
al revés, pues fui de a poco, cada vez creciendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, y aumentando el personal, y aumentando todo, en la medida que se podía, ¿se fija? Entonces esa fue la manera. Si este proyecto tiene 24 años y terminó, yo diría, el concepto que yo tenía y cómo hacerlo y todo para que equilibrar el número de camas con el número de pabellones, y tiene que haber una correlación y nuestro sistema operatorio y todo. Yo diría que terminó casi junto con el inicio del COVID, recién hace Ya. 2 o 3 años. Ahí terminamos de construir, terminamos ya de habilitar los pabellones y estábamos en ese proceso. Después los permisos, que Mm, hay todo afortunadamente hay un control bien estricto y a mí me gusta que haya un control estricto porque si no cualquiera puede hacer cualquier tontera exacto. y esta cuestión es seria, no es una chacota. Entonces, entonces, el proyecto total está empezando, diría yo, a madurar. Mira, la estupidez que te estoy diciendo. Pero es cierto, o sea, ahora está en etapa de maduración, ahora está en etapa de producción ya y con toda su potencialidad. Lo que yo pensé que podía ser cuando partimos. Porque todo el tiempo fue distinto. Y hubo gente que de alguna manera se interesaba en comprar la clínica, Mm. qué sé yo, cuestiones. Y yo le decía, ¿qué te voy a vender? Le decía yo, si mira, si tengo los números de este mes, no tienen nada que ver con los de hace 3 meses, y seguramente en 3 meses más va a ser un número totalmente distinto. Entonces, Mm. ¿qué querés que te venda? La de ahora, la de Claro, acá, tres la de meses. allá. Eso no es otra cosa. Ahora ya sé ya. Ahora estamos empezando a saber ya, porque con todo esto el COVID viene Mm. todo, pero ahora ya hemos tenido como 3 años, 2 años más o menos, ya más o menos más normales, ¿te fijas? Ya tengo la planta, por fin la planta del personal ya Claro. establecida, antes siempre estábamos contratando y enviando y viendo. No, ahora ya está todo el personal que sabemos Listo. quiénes son y todo. O sea, quiénes son. Entonces ya se puede planificar ahora, 24 años después, ¿eh? ¿Te fijas? O hace 22 años. Esa es la explicación de cómo se hizo. Ya. O sea, cómo se puede hacer. Entonces, eh, teníamos un problema con los permisos, porque todo el tiempo teníamos que juntar cosas y, oiga, venga a autorizarnos esto. ¿Te fijas? Venga a autorizarnos los pabellones de nuevo, venga a autorizarnos el tercer pabellón, después el cuarto pabellón. No, y Una historia, o sea, es todo un camino recorrido que hay que tener mucha paciencia y mucha disciplina. Pero es la única explicación claro. de cómo se puede hacer. O sea, yo tengo que ser bien sincero en eso. O sea, esta es la antítesis yo diría que de la gran mayoría de toda la cultura, porque todo se hace, se habilita y se parte y ahí vamos, ¿se fija? Y- Bueno, sí. pero esto, Yo creo que eh, en ese caso, Sergio, le meten, tú una ¿sí? cosa bien dijiste, y yo también sigo como con esa línea, la inyección de capital muy fuerte y pretender hacer mucho en poco tiempo. Yo no me siento capacitado para hacer eso. Yo creo que puede ser, y además un riesgo absurdo que no tenéis para qué asumir. O sea, eh, pienso yo, o sea, sobre todo cuando el proyecto en sí, como te dijera, tiene una aspiración de tipo conceptual, no económica, no es una cosa. Yo económicamente me fue bien, tuve la suerte de ser muy privilegiado porque habíamos pocos especialistas, económicamente nunca tuve problemas. Ahora, lo más probable es que no tuve grandes problemas por lo que te digo, porque tampoco tenía grandes aspiraciones Claro. seguramente, pero vivimos siempre bien en mi casa, nunca, no creo que a alguien le haya faltado nada, ¿me entiendes? Y yo tuve una vida muy activa, en un momento determinado viajaba mucho, en los congresos, cosas, y muy buenas relaciones con la gente. O sea, nunca me sentí con una limitación económica, ¿te fijas? Mm. Al revés, siempre sentía que podía hacer lo que yo necesitaba, pero lo que necesitaba no era tanto, a lo mejor, Mm. ¿me entiendes? Pero sí para algunas cosas, suponte, yo creo que es muy importante para uno desarrollar proyectos de cualquier tipo, saber qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo mejor que hay en el mundo. Porque si no, uno siempre está con la idea, "Puta, a lo mejor esto se puede hacer de otra manera, eh, uno tiene que conocer, y lo mismo conocer los profesionales, conocer gente. Yo, pues ya tuve amigos, que ahora ya menos ya, porque ya salgo menos, por supuesto,
pero tenía amigos en todo el mundo, de todas partes, y sabía lo que estaba pasando, cómo se manejan las cosas. Eso es muy importante para que tú tomes decisiones. Cuando llega el momento de tomar la decisión para esta cosa, mientras más aferencias tengas de los más diversos puntos de vista, tú más seguro estás también de hacerlo, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Que eso es lo más importante, probablemente, más que tonteras no hacer que las que hacer. ¿Eh? ¿Te fijas? Entonces, y poder tener espejos de comparación. Lo que yo te decía, por ejemplo, de la uva. Claro. ¿Mm? Imagínate, a los 4 años creo que ya se quedaron sin el equipo. Y quedó más caro que los monos. Entonces, claro, porque poco antes, creo que fueron pocos días después que se venció la garantía. La garantía de la que sí. Lo quemaron, no sé qué le hicieron. Pero fue por maltrato esa cuestión. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de eso. Así que esa es la cosa. Entonces se pueden conseguir, yo diría que con ese tipo de disciplina, cosas que son bastante raras que ocurran. Porque claro, si tú lo ves así fríamente, tú dices, bueno, ¿y esta cuestión de dónde salió? Claro. ¿Cómo se paró? Porque entre medio de eso, bueno, es así. Poco a poco y sobre todo yo te diría, imagínate, marketing, ahora nosotros vamos a empezar a hacer ahora, 20 años después, porque nuestro marketing fue el marketing directo, boca a boca. Claro. Uno, el otro. Claro, y fuimos amparados también porque había muy poca competencia en ese tiempo, había muy pocos que hicieran lo que nosotros hacíamos. Ahora hay más. Entonces llegaban igual. Teníamos lo que era una gran responsabilidad, pero también era muy satisfactorio. O sea, desde el punto de vista, yo te diría que desde el punto de vista de uno aspira a que una empresa, aspira a que funcione todo coherentemente, que la gente esté bien, que todos estén bien, y además tener satisfacciones de lo que hace, del resultado de lo que hace. Y eso ha sido, yo diría, la riqueza más grande de esto. Ahora, el tema que me interesa a mí difundir, el tema de la cirugía. La cirugía es lo más caro del ejercicio de la medicina. Lo más caro. Y la cirugía entonces necesita muchos recursos detrás. Pero esto de la cirugía mayor ambulatoria, que es por eso que es tan importante, demostró que no necesitas tener tremendas infraestructuras para hacer muchas cosas. Y con el tiempo fue ampliándose cada vez más el espectro. Yo diría que en este momento hay un 90% casi, puede ser incluso más, 92%, tengo que revisar las cifras, de cirugía que se puede hacer con hospitalización y con recursos mucho más acortados que el gran gastadero de plata y el gran recurso que se necesita para hacer la cirugía. Cada vez ha ido aumentando más la posibilidad. Entonces, esta es una clínica, nosotros hacemos cirugía, pero es una clínica que es para pacientes de mediana complejidad. ¿Qué significa eso? Que el paciente que llega a la mesa quirúrgica no es un paciente que vaya a tener problemas graves en su desarrollo. ¿Y cómo sabemos eso? Hay maneras. El estudio preparatorio del paciente, la preparación preparatoria si es electivo, estamos hablando de cirugía electiva, claro. No urgencia, la urgencia llega y tenéis que verla y nosotros no vemos urgencia. Yeah. Nosotros estamos enfocados solo a eso, a la especialidad que nosotros desarrollamos hace muchos años, el vascular, y a la cirugía amplia, traumatológica, bariátrica, de todo, columna, próstata, de todo, que estamos haciendo ahora, pero enfocada a pacientes de mediana complejidad. ¿Qué significa eso? Que el paciente, si no es de mediana complejidad cuando llega, tratamos de transformarlo en mediana complejidad, claro, compensándolo, y ese paciente, y si no se puede compensar, vas al 7 u 8% de pacientes que tienen que ir a un lugar donde tengan recursos ya extraordinarios para poderlos tratar. Exacto. Pero 7 u 8%. Todo el resto se puede hacer, si se hace bien. Y eso nosotros lo hemos demostrado. Por eso que me atrevo a hablar ahora. Yo siempre he dicho, uno tiene que hablar con hechos, no con suposiciones o con expectativas. Eso es re fácil, no cuesta nada. Para eso hay que ser político.
Y esto no es política, esto es algo muy concreto. Pues. Claro. La salud, que es más concreto que la salud, pues, es lo último que uno quiere perder. Pues. ¿Sí? Entonces los parámetros de disciplina son muy estrictos. Deberían ser. Entonces, el tema es que, ¿cómo discriminas eso? Bueno, lo estudiaron estos tipos con algo que es bastante extremo, que es el tema del One Day Surgery, de 23 horas, qué sé yo, hospitalización. No tiene para qué ser tan estricto. Puede ser, nosotros tenemos 1.8 promedio de hospitalización de día. ¿Eh? Porque hay pacientes que a veces tienen que quedarse un día, una noche más. Entonces, por eso tenemos camas, tenemos pabellón y camas, si no, no tendríamos. Y tenemos recuperación bien ampliada, qué sé yo, toda la cuestión. Con bastantes recursos y todo. Pero no tenemos, mira lo que te voy a decir, que eso es súper antisistema y anticiclo. No tenemos ni intermedio ni UCI. Ya. No tenemos. Y no queremos tener. Tenemos convenio, por si acaso. Esa es otra cosa. Hemos trasladado, creo que en todos estos años, 3 o 4 pacientes. Nada. Y de los cuales algunos podríamos no haberlos trasladado. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, obviamente, todo para la atención, todo, sin ningún límite del problema. Si lo que no hay que tener, según yo, para poder cautelar el buen manejo, el equilibrio de este asunto, porque ya vamos a entrar en la parte económica, que ese es otro cuento, que es muy importante, porque es lo que hace que sea posible. Exacto. Y que ella te va a explicar ya de qué se trata. Para poder mantener eso, tenemos que tener un equilibrio estricto entre lo que se debe hacer, el criterio que se debe tener. Por eso es que las unidades no pueden ser muy grandes. Porque una de las cosas más importantes aquí, y que es lo que te da más seguridad, es el control directo de cada paciente. Aquí todos los pacientes se operan entre 10 a 20, excepcionalmente operamos 20 diarios, más o menos. Todos tienen nombre y apellido, todos saben dónde están, todos están vigilados, o sea, no tenemos nunca problema de que el paciente está en un pasillo por allá. Está todo súper controlado. Entonces el control es lo más importante lejos. ¿Por qué? Porque la complicación, si tú la detectas precozmente, no cuesta nada solucionarla. Exacto. El problema es cuando no la detectáis. Ya, y cuando pasa el tiempo. O cuando el paciente está mal preparado. Entonces no tiene por qué. Si un paciente electivo no tiene que estar bien preparado. ¿Te fijas? Tiene que filtrarse, tiene que haber un filtro previo. Eso es muy importante. Entonces con eso tú consigues hacer una cirugía de gran seguridad, en que si el paciente, todos pueden tener una urgencia. Todo lo de la urgencia está. Todo. Respirador, lo que tú quieras. Tenemos sistema de apoyo de exámenes, tenemos banco de sangre, tenemos todo. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que se pueda necesitar para solucionar el problema. ¿Cuándo hay que trasladarlo a la UCI? Cuando el paciente, por su condición de base, que no debería ocurrir, por eso que es tan excepcional, porque tú ya lo estudiaste antes, necesita después un control prolongado en una unidad. Exacto. Entonces, tú lo sacas de la urgencia y lo llevas. Entonces, después, oiga, sí, síganlo porque este paciente en la evolución necesita a alguien, y nosotros no queremos tener esa estructura porque es carísima y nos va a perjudicar el valor, el precio de todos los demás. Y no nos va a permitir tener la política que tenemos nosotros de precio. ¿Qué es lo que permite que la paciente modesta se pueda operar en un alto nivel técnico, con los mejores recursos y salir, digamos, beneficiado con una cirugía que es posible que se la haga? Entonces nosotros usamos mucho el PAD, el pago para el diagnóstico de FONASA, usamos FONASA, usamos, en fin, todos los sistemas que permiten que la gente se lo haga. Y eso nos permite que los valores que tenemos sean casi ridículos, a veces casi un quinto del valor de la medicina privada chilena clásica, que ahora está en crisis. Claro. Por eso es que está en crisis. Exacto. Porque tenía unos costos locos a nivel internacional. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, según yo, esa es la conclusión a la que he llegado después de tanto tiempo, porque no se discrimina. Se matan moscas con escopeta. Tú no podías operar de una uña a una persona en un pabellón que es para hacer trasplantes.
Alguien tiene que pagar eso. ¿Me entiendes? Ni operar al 90 y tanto por ciento de pacientes que no necesitan ni han necesitado nunca UCI, o prácticamente nunca, en lugares que tienen UCI, que tienen UTI, que tienen esto, que tienen lo otro. Alguien tiene que pagarlo. Por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, no. Entonces, lo que hay que hacer es discriminar, es decir, y está demostradísimo eso en el mundo. Y ahora, ¿por qué no se hace? No sé si por razones políticas, porque la corta de Wincha, lo que sea, no sé por qué. Pero es una incultura. Al revés, ocurre un fenómeno que psicológicamente yo creo que se explica. Cuando el paciente se tiene que operar y tú lo llevas a un lugar que tiene buses intermedio y todos los pitos y flautas que se necesitan eventualmente para el 7% de los pacientes. ¿Eh? No importa que no estemos bien preparados, entre comillas, porque si le pasa algo, lo mandamos a la cosa. Pero no, si no es eso, prepáralo bien, güey, que no tenga el problema, no lo arriesgue a que lo tenga. No sé si ¿se entiende claro el concepto? Ahora, si esto lo aplicáramos, por eso que es tan importante para mí poder difundir esto, si esto lo aplicáramos a nivel nacional, este concepto de la discriminación de pacientes, de decir, ya, estos se operan aquí y se preparan así, y el método es este, y la manera, y el control es así, ahorraríamos tanta plata. Si hubiera muchas unidades, como esta, suponte, con la cantidad que se ahorraría sería tanto que podríamos tener las mejores unidades del mundo, claro, con todos los recursos para atender al 7% de pacientes que necesita la otra. Porque hay un grupo que lo necesita, ¿te fijas? El que se va a trasplantar, el que se va a tener esto, el que tiene cirugías gigantes. Yo tuve que someterme a una cirugía gigante, qué sé yo, que necesitaba recursos, etcétera, etcétera. Hay, pero es un 7%. Esas son las cifras. O a lo mejor un 10%, puede ser, no sé. No sé si se entiende claro eso. Entonces, y tendríamos un ahorro muy grande, tendríamos una cosa mucho más expedita de funcionamiento y buenos resultados. Y nosotros tenemos la demostración, porque ya llevamos, no puede que me equivoque, pero entre 30 y 40 mil pacientes operados, puede que sea un poco más incluso. Y nuestra mortalidad, hablando así ya de cosas duras, es menor que la mortalidad de la cirugía que tiene menos mortalidad en la estadística mundial, que es la oftalmológica. Y nosotros no operamos puras cosas oftalmológicas, de hecho no operamos nada oftalmológico, porque es una cirugía muy local, qué sé yo, entonces tiene muy poca mortalidad. Y resulta que nosotros tenemos operado 40.000 pacientes, en los que hay bariátrico, hay columna, hay vesícula, hay toda la cirugía que se puede hacer en pacientes de manera complicada, y tenemos menos mortalidad que esa. Mira. O sea, ¿qué más demostración que eso? Claro, o sea, básicamente hay que hacerlo bien. Pero el resto es la tremenda franja intermedia que hay, donde cruje esto y cada vez está crujiendo más, que se está ampliando y para arriba, te lo cuento de esta manera. Estoy aquí, para arriba, la columna parte en 45 y vais bajando, y llegáis hasta 23, 24. Y nosotros tenemos 9. 9 me puedo operar. Claro. ¿Por qué no tenemos 9? Porque tenemos convenio con los proveedores, que cada tornillo cuesta como 300 lucas, pero nosotros decimos, ya, tenga volumen, pero bájese, todos nos bajamos, todos nos ponemos, y eso se puede hacer. Y la gente junta tarjetas de uno, del otro, del primo, del otro, y con eso pagan y se las arreglan y lo pueden hacer. Pero tú te subes a 15, no. Y son lesiones invalidantes, que el tipo está sentado, no se puede parar. Y personas que están activas. Entonces, la diferencia entre seguir activo y estar ahí transformado en una planta es real. O sea, no es un tema que vemos todos los días. ¿Y sabes cuándo lo vemos más terrible? Cuando llega esa persona, dice, me voy a operar por fin. Y tú decís, no se puede operar. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Viene la reacción... porque su diabetes está aquí, porque esto acá, que usted tiene que someterse a un tratamiento y lo más probable es que en 2 o 3 meses más se pueda operar. ¿Pero por qué? Yo quiero que sea. No, entienda. Tiene que estar en buenas condiciones. Y ya ha esperado 3 años, bueno, pero después de 3 meses haga el tratamiento, claro. Lo preparan para operarse. Se prepara para operarse. O se quiere operar de columna y tiene
40 kilos de más. No, bájelo un poco. ¿Te fijas? Hay maneras de hacerlo. Entonces, claro, si tú eso significa una disciplina. Por eso te insisto en el tema de la disciplina y el control y el no transar, pero por ningún motivo tus principios, ni no, mira, hágame la valeteadita. No, aquí tenemos que ser estrictos. Y tan estrictos antes, durante y después. Obviamente, o sea, el control operatorio tiene que ser muy directo. Y aquí todos saltamos aquí. La risa, cuando hay una clave azul o cualquier cosa de esa, pues nos juntamos como 40 personas, claro. Pobre paciente, porque estamos todos motivados, porque además es chiquitito, entonces, ¿me entiendes? Sí. Entonces el grado de protección es muy alto. No sé si me explico bien, es por una cuestión ambiental que tiene que ver con el espacio físico. Cuando tú tenías esas cuestiones gigantes que es muy difícil tener un control. Y para qué decir, el control administrativo, el control de los gastos, de los insumos, es muy difícil de manejar. Entonces, en resumen, ¿qué creo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer unidades segmentadas, en que se hagan unidades específicas para eso, con presupuestos y con... llena de cuestiones, si queréis, ya, pum, 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 pum. Pero nosotros somos mucho más eficientes con el tamaño chico que tenemos, que cosas mucho más grandes. Y reducir los gastos. Y bueno, eficiente en nuestra dinámica, no es que lo que podemos hacer, la potencialidad de lo que podemos hacer, el número, ¿te fijas? No necesitas tener una cuestión tan grande, necesitas una cuestión más eficiente. Y económicamente, no hay nada que decir. Y ahora, si tú me dices en grado de satisfacción de la gente, también todos se conocen. Cuando hacemos una fiesta todos bailamos, todos cantamos, ya nos conocemos tanto ya que, te fijas, los médicos todos pagados, nadie, imagínate el problemita que tienen los médicos, en todas las clínicas les den una locura, no solo en Las Condes. No, sí. Oye, Sergio, hay una... No sé, hay algunas parece que están al día, pero no son las yo también he sabido de algunas. Me comentaste algo súper importante que es algo que me gustaría mucho reflexionar y que la gente lo pudiera escuchar de parte tuya, que es la metodología de tu trabajo, la metodología que lograste forjar desde tu año de experiencia hasta acá y de que lograste de la nada llevar y levantar aquí a la clínica. ¿Cuál es? Mira, yo te diría que es una mezcla, visto así ahora en perspectiva, después de tanto tiempo. Para mí, mira, te voy a decir una cuestión muy poco práctica. Para mí, lo fundamental, para poder hacer de estas locuras, es el apoyo familiar. O sea, tener una mujer y una familia que esté detrás y que soporte la cosa y que te ampare, que se yo. A mí se me corta eso y como que me cortaran el gas. Claro. Cuando está bien eso, o me siento respaldado, yo siempre le preguntaba, a mi señora ya está acostumbrada a decirme que sí nomás, pero ya con eso me siento tranquilo y me tiro y hago las cosas. Y aplico después las normas que yo te he dicho, o sea, austeridad. Mira, si yo te tuviera que decir una cosa, comprar bien. Hay que ser buen comprador. Yo soy pésimo vendedor, tú ves, porque cobro barato, vendo más pésimo, no importa que seas mal vendedor. Si eres disciplinado, si tienes una dinámica, al final los números se arreglan y es suficiente, no necesitáis más. Pero si tú eres mal comprador, estás jodido. Ahí estás jodido, porque no hay solución. Si tú compras una máquina de anestesia de 100 millones porque te convencieron que era lo que tenéis que hacer, no la vais a pagar nunca, y la vais a tener que cargar a todo el mundo y va a estar como loco buscando. Va a estar endeudado todo el si rato. compráis una cocina Opichi que es estupenda pero que vale 10 veces más que la otra, también partiste jodido. Y ahora, ¿por qué lo hiciste? Porque no se te ocurrió buscar. Por eso te digo que la necesidad hace el órgano, o sea... yo te diría que esa es una conclusión que yo saco, o sea, tener en el fondo estar movido por la idea. Mira, si ves que uno ve que estas cosas, incluso hay gente con recursos,
Pero lo más importante es que la idea sea una idea potente y que sea una idea que sea buena para todos. Mm. Yo siempre digo, cuando las cosas que son buenas para todos, están muy protegidas ambientalmente, no sé, y al revés, si estas cosas no se pudieran hacer, sería un desastre para la gente. O sea, yo diría que son cosas, por eso te digo, son cosas medio tontas las que te estoy diciendo, o sea, poco concretas, porque uno siempre espera la receta de cocina, mira, a esto, compra acá, no, comprar bien, sí, eso sí que es fundamental para mí. Eh, y comprar con un grado con respaldo, o sea, sabiendo, ya, si yo me aprieto acá y hago acá, esto lo pago, y no tirarse a la piscina y no entusiasmarse, no tener una actitud delirante, que a veces uno tiene tendencia a eso. Yo me confieso que a veces tengo que frenarme de repente porque digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una lecera. Y eso es muy fácil. Yo diría que en eso el mejor ejemplo es el tema de las compras, el tema de los autos, por ejemplo, el tema de los vehículos, el tema Austeridad ahí. Claro, y a mí me encantan los autos y tengo buenos autos, pero compré uno maravilloso con 5.000 kilómetros que me rebajaron como 10 millones. Otro espectacular que tengo un Infiniti que tenía 18.000 de autogerencia también salió, pero... Y lo pagué con la tarjeta más encima, o sea, con 12 cuotas, no sé cuántas sin interés. Hay que saber comprar. O sea, no quiere decir que tengáis cosas malas, ¿entendí? Quiere decir que tenéis que Claro. y geniártela, no creerte el cuento, no decir, ya, yo hago un cheque, ya. Saber No, moverte ahí. moverte, porque sobre todo cuando son cosas superfluas. Exacto. Si tú te pensáis, la mayoría de las cosas son juguetes. Mira, uno tiene que diferenciar, me voy a poner como el principito, güey. ¿Qué es lo que es lo sustancial? ¿Qué es lo que es superfluo? Si tú lo pensáis bien, la mayoría son superfluos. Son juguetes, yo siempre digo, estos son juguetes, ya. Por lo tanto, se quemó nomás, ya. Se fundió, ya se acabó nomás. Porque si este es un juguete, no tiene ninguna importancia. Esto es importante. Y las cosas importantes realmente son re pocas. Claro. Como yo te decía, puta, que mi señora se enoje, por ejemplo, puta, ahí, jodí. Exacto, ¿no? Ahí Sí. estoy, ahí me siento, como que me han pegado. ¿Te fijas? ¿Te das cuenta que se te acaba se te acaba la benzina por cuestiones que parecen como muy tontas? Claro. ¿Te fijas? Y al revés, si tú estás respaldado, tenés la energía Tenés para la hacer las energía, cosas, que exacto. haces cualquier cosa, y te resulta, y te vas a sacar la mugre, y vas a volver, ¿me entendí? Vaya a buscar, y se te va a iluminar la cosa, porque tenías un fin también. Esa es la otra cosa que yo diría, tener un fin claro y ojalá que tenga buen sentido más allá de tu pellejo. Claro. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta bien de las cosas, lo que uno necesita es muy barato. Eso lo aprendo después cuando ya estáis metido en empresa y gasto y cheque y tenéis que mover plata y cuestiones, porque necesariamente tenéis que hacerlo, o sea, no queda otro. Tenéis que manejarte bien. Y te das cuenta que lo que tú necesitas para tu pellejo es muy poco, pues, y muy barato. ¿Me entendí? Lo que todo el mundo codicia tanto, en el fondo es muy barato, no es mucho. Genial. Y eso tú lo escuchás a cada rato cuando se entrevista a la gente mayor, así le dice, ¿y usted qué es lo que...? De repente aparecen en TikTok, aparecen en unas Claro, cuestiones, en sí. entrevistas, ¿y fijado? Sí, la he Y visto. dice, ¿y qué es lo que usted necesita? No, ¿sabes qué? Necesito los amigos. Son cosas súper simples. O Los sea, amigos. Y la encuesta de felicidad de Harvard, que es muy famosa, se siguió el curso de John Kennedy, tocó la casualidad, que fue ese curso que se siguió 60 años. Y se vio qué pasaba con esa gente. La conclusión de la gente que al final llegó a la mayor vida y más felicidad y mejor ¿cuáles eran los valores? La familia, tenían familia que los respaldaba, tenían amigos. Ojalá pareja estable y un cuidado de la salud física, que también es muy fundamental. O sea, los 79 años que tengo y los manejos no son gratis. Tienes que hacer gimnasia, hay que mantenerte bien, pues, si no te transformás en un paquete. no, tenés que moverte harto. Claro, entonces tienes que cuidar razonablemente tu estado físico, digamos,
Pero lo más importante de todo es las relaciones sociales. Tener relaciones sociales. Y las entrevistas que aparecen ahora en TikTok dicen exactamente lo mismo la gente. Concluyeron en lo mismo. Usted que tiene, ¿qué edad tiene usted? 75 años ya. ¿Y qué le parece que es lo más importante de su vida? Que sea? En este momento, lejos, mis amigos. Y es lo Las que relaciones familiares. es tener gente con la que poder conversar. Porque la comida ya sabéis que es muy poco. La ropa ya, la ropa uno tiene que andarla botando. Te encontráis con ropa del año. Juicio ahí que todavía lo estáis usando, no te das ni cuenta. Cualquier cosa de esto debe tener 15 años, no sé cuánto, ¿te fijas? Entonces, ¿y qué más? La casa, que tenés tu departamento, y se acabó. Y hay momentos que ya hay cosas que ya no te dan tantas ganas de hacer, qué sé yo, viajes largos. Yo hice un viaje largo y me morí, bueno. Fui a Japón este año, a la vuelta casi me morí en el avión que me quería bajar, bueno, ya está aquí. Bueno, da lo mismo que te viajé en business primero, da lo mismo, si estás encerrado 29 horas pues, con descanso. Claro. ¿Te fijas? O sea, claro, ya las has vivido las cosas. Entonces, claro, es distinto cuando uno ya las ha vivido, entonces dice, no, sabes que no hago más esta cuestión. Ya, bueno, pero por lo menos hay que hacerlo una vez. Sí. Entonces eso es súper importante en ese caso, Sergio. Claro. Las relaciones sociales que se construyen para saber que tal vez uno no quiere tantas cosas, no necesita tantas cosas como superfluas en ese caso, y las cosas simples como relaciones de amigos, relaciones familiares, Claro. ese es como el Y ojalá, punto. claro, y si tú haces negocio, que ojalá que la gente que participa en tu negocio, que es tu cliente, entre comillas, salga contento. Claro, Lo que yo te decía, el gallo de la columna, el gallo claro. de esto. Fíjate, nosotros hicimos un paquete, para que tú veas cómo es la cosa. Hicimos un paquete de cirugía bariátrica, de cirugía del obeso. Que tenemos un equipo de cirujanos espectacular. Y vimos los costos bien acotados, que sea para que todo el mundo. Y como un número, no me acuerdo, un número aquí. Y estábamos funcionando con eso, y de repente aparece FONASA, como esta cirugía se ha hecho muy frecuente, y diciendo vamos a patrocinar la cirugía esta y vamos a hacer el pago asociado al diagnóstico, el PAD. Y nuestro costo es tal. Y el costo de FONASA era 1.000.000 más que el nuestro. ¿Te fijas? Entonces, eso quiere decir que estamos bien. Claro, exacto. Y esa gente, bueno, bonito y barato, o sea, se opera, se hace su Y se cuestión, va sale. contenta Y ¿para qué te digo? Anda a preguntar, por favor, cuánto sale. no, sí, me lo imagino. Me lo imagino. No te digo que es una cuestión. Entonces, eso es muy satisfactorio. Entonces, en el fondo, el proyecto se rodea de buena onda, ¿te fijas? Porque de haber mucha gente, superamos 40.000 personas, andan 40.000 superaron y con Claro, la sensación de que superaron bien y que no les costó que no los destrozaron, güey. claro. ¿Ah? ¿Te fijas? Eso yo creo que también te genera una retroalimentación positiva. Sí, ¿Te exacto. fijas? Que es parte de tu sostén psicológico Claro. y tu aspiración a felicidad. En el fondo, yo creo que todos aspiramos más o menos a eso, a tener Exacto, una sí. vida equilibrada y tener la sensación de que uno está aportando algo también. Exacto. ¿Te fijas? Y este caso, Sergio, ahora ahí como cerrando, y esto también se lo pregunto, sobre todo al terminar la entrevista. Las personas, hay mucha gente que está en el área de la salud, quiere tirarse, quiere meterse, quiere poner una clínica y cosas así. Tú que ya tenés todo el recorrido, tenés toda la experiencia, ¿algún mensaje que tengáis para esas personas? Mira, yo le diría que para cualquier cosa que uno haga, eh, para mí me sirve mucho planificarlo pensando en un fin superior. Mm, Si tú lo que planificas, lo planificas aterrizadamente, pues no hay que ser delirante, porque no quiero ser el salvador del mundo, ni ponerme a predicar, pues, nada. Pues. Pero si tú lo haces pensando que esto tiene que servirle a mucha gente y le da satisfacción a mucha gente,
incluyéndote tú, por supuesto, y los que trabajan, y Antonio, y todo, pues sí que estáis bien. Pero hazlo así. Ahora, si lo hacías al revés, si ponías la carreta delante de los bueyes, y decís, quiero ganar plata, olvídate, güey. Olvídate, no. No va por ahí. Ahí sonáis. No, ahí no hay ganar plata. Sí, al revés. Cuando tú lo haces bien, al final te queda plata. Y claro, si no, no estaríamos también. Porque lo que yo siempre digo, uno tiene que cuidar que esto sea higiénico, porque si no, suena a todo el mundo. Se acaba a todo el mundo. Y qué más dramático que. Piensa tú que nosotros tenemos aquí, no pocos, estudiantes universitarios que eran guaguas, que venían a buscar los juguetes de Pascua. ¿Cómo no hay responsabilidad social en eso? Exacto. Imagínate, o sea, vivimos toda la evolución de la persona, sí. Desde el jardín, que les pagamos el jardín, porque hay que pagar el jardín infantil a las guaguas, ¿no es cierto? Y todo el tiempo estamos pagando jardines infantiles de forma permanente, por la ley. Y ¿cómo se llama? Y ahora son estudiantes y ya son algunos profesionales. O sea, ya esa solo nomás es una tremenda aporte que estáis haciendo. No es que sea un aporte de uno, es el proyecto el que lo hizo, ¿te fijas? Uno es una parte de la cuestión, sí, cada vez, además esa otra cosa, cuando tú eres empresario te convencís que tú eres una parte del cuento, que moduláis, claro, y dais la cultura en el fondo de la cuestión, que al final se va contagiando, eso es cierto, eso de que haya mucha, como dicen, la gente tiene ¿cómo se dice? Tiene el corazón puesto, ¿no? ¿Cómo se dice? La gente que se asocia a los proyectos. Se logra eso cuando la gente se da cuenta que tú te juegas también, que la empresa se juega por ellos, o sea, que hay solidaridad fundamental. O sea, no te digo que seamos el padre Hurtado, pero nosotros nos preocupamos que la gente esté bien. ¿Te fijas? Eso es súper importante. O sea, y fue para el COI, yo el COI me acuerdo que estaba la escoba. Tuvimos un 20% de producción durante 4 meses, o 5 meses, una cosa así. Yo junté a la gente y dije, miren, no se preocupen, aquí yo me la voy a arreglar como sea, pero esta cuestión. Y pasamos el COVID, pagamos todo, no tuvimos problemas. Y justo, como el cuarto mes estaba hasta aquí, y empezamos a tirar para arriba. Y todo el mundo a trabajar con ganas, qué sé yo. Entonces, que la comida sea buena, cosas tan sencillas como esas. ¿Me entendís? Que tú sepas que estás en un ambiente que vaya. Porque, piensa una cosa. La mayoría de la gente aquí, porque no podemos tenerle estacionamiento a la gente, porque casi todos tienen auto. Porque si no, no tendríamos para los pacientes y los médicos. Entonces tiene que venir siendo movilización pública. Entonces la mayoría de la gente se levanta a las 6 de la mañana, porque partimos a las 8. Entonces, todos los días levantarte a las 6 de la mañana, ir a un lugar que te carga, debe ser terrible. Sí. En cambio, si te vas con ganas, qué sé yo, ya, y buena onda, voy a pasarlo bien, y voy a estar con un buen grupo, eso hace que tú funciones bien. Y eso hace que también trabajes bien y que seas seguro, que estés preocupado, que avises a tiempo. Si de esas cosas se depende. Claro. ¿Te fijas? ¿Qué sacáis con tener pito, flauta, máquina y cuestiones? Y yo no aviso. Puta, está ahí nomás, pues. Sonó nomás, pues. Exacto. Llegáis a conectar la cuestión cuando ya no sirve para nada. Pues. Sí, si eso es, sí. Esa cosa tan sencilla que te estoy diciendo es lo que le da la seguridad a los pacientes. ¿Me fijas?